Buenas noches, bienvenidos a una clase más o un encuentro más en el cual estamos estudiando las profecías de la palabra de Dios bajo la luz de conocer a un Dios bueno, un Dios que nos ama, Dios que tiene cuidado de nuestras vidas, un Dios que lo dio todo para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Bienvenidos a la Iglesia del Dios Viviente, a todos nuestros miembros, un fuerte abrazo, igualmente a todos los que nos visitan para estas clases, son bienvenidos, les amamos y estamos juntos en esto, ¿no? Tenemos la oportunidad maravillosa de poder disfrutar un tiempo estudiando, escudriñando la palabra de Dios, conociendo lo que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un porvenir y una esperanza. Dios tiene planes para nosotros. Él es un Dios de planes, Él es un Dios de propósitos, Él no da puntadas sin hilo, todo lo que hace tiene un propósito y Él tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Él, primero, por conocer ese plan, y luego, por cedernos a Él y permitir que Él obre a través de nosotros, podemos disfrutar de la vida maravillosa que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, quiero darles la bienvenida a este viaje de descubrimiento. Estamos aquí aprendiendo, como les digo, este es un viaje de descubrimiento. No pretendemos dar el dogma de una iglesia, no pretendemos, es más, estas clases no tienen un carácter dogmático. Hemos hablado desde el principio de este estudio que no podemos hacer un dogma porque siempre hay un grado de incertidumbre cuando se ve la profecía bíblica. Es diferente ver las profecías que se cumplieron y verlas desde nuestro punto en la historia hacia atrás, al pasado, que tratar de especular de lo que va a ocurrir en el futuro. Podemos tener una idea y sí, Dios se place en mostrarnos el final desde el principio. Entonces sí podemos tener una idea más o menos clara, no perfecta, podemos equivocarnos, sí, y por eso también quiero pedirles, si alguien ve algo que considera que no es la interpretación correcta o no va conforme a la palabra de Dios, tiene toda la libertad de ponerme una nota, una observación, porque todas las notas son bien recibidas y si nosotros vemos y analizamos, y voy a darme el trabajo, si es que me ponen una observación de ese tipo, de responderlo, ¿no? De responderlo a la luz que yo tenga y de repente poder confrontar, y si me muestran algo en la palabra de Dios que no estoy viendo claramente, en buena hora estamos aprendiendo todos juntos, ¿correcto? Y entonces vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias por el privilegio de poder reunirnos a través de este medio para compartir tu buena palabra, tu mensaje de salvación, de vida eterna, de bondad y de amor. Gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu presencia maravillosa en nuestras vidas. Gracias por la dulce y maravillosa presencia de tu Espíritu Santo. Hoy día nos cedemos a ti, Señor. Guíanos, Señor, en todo lo que vamos a compartir. Tráenos luz y revelación de tu voluntad para nuestras vidas. Tráenos luz y revelación de tu propósito y de los tiempos también que se muestran en tu palabra. Nos cedemos a ti, separados de ti nada podemos hacer. Pero te damos gracias porque nunca estamos separados de ti, porque tú nos dijiste que estarías con nosotros todos los días y por toda la eternidad. Y en esa confianza estamos contigo cada día, sabiendo que no nos dejas, no nos desamparas. Gracias, Padre, por ese tiempo. Gracias por tu Espíritu Santo tocando las vidas de cada persona que ve en este video. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús nos cedemos a ti. Amén. Aleluya. Nuestro Dios es bueno. Y ese es algo que nosotros debemos de tener claro cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios y sobre todo y con más razón cuando nosotros vamos a estudiar acerca de la profecía bíblica. Debemos tener claro que nuestro Dios es bueno, su fidelidad es para siempre. Una y otra vez la palabra de Dios repite, una y otra vez, Dios es bueno.
y su misericordia es para siempre. Su misericordia es por los siglos de los siglos. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre es bueno. Y nosotros debemos entender ese patrón, porque Él siempre camina con ese patrón. Aún los casos en que nosotros podemos ver en la historia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, o podemos ver ciertos casos, siempre hay algo que se nos escapa cuando nosotros consideramos o le atribuimos maldad a Dios. Desde Job, ¿no? que pudo decir, pensaba que Dios le estaba mandando lo que él estaba sufriendo, y que tuvo que arrepentirse al final del libro, ¿no? Hasta nosotros cuando vemos etapas de la historia, podemos, de repente se nos escapan detalles, el por qué, el motivo. Entonces, eso tenemos que tener claro cuando estudiamos la palabra de Dios. El carácter que tiene nuestro Dios, siempre bueno, siempre fiel. Dios es amor, que tiene un plan amoroso para con nosotros. Como dice la palabra en el mismo Antiguo Testamento, porque no quiero la muerte del que muere. No quiero la muerte del que muere. Convertíos y viviréis. Entonces debemos de tener eso claro en nuestras vidas. Entonces vamos con esto a la palabra y la clase pasada voy a poner por un momento, ¿se acuerdan que nosotros cuando estábamos hablando de Mateo 24, por ejemplo, y las profecías que estaban ahí, y que establecimos que esas profecías iban dirigidas a los judíos? En esos momentos empezamos a hacer un cronograma, ¿no? Este cronograma estaba basado en las cosas que estábamos viendo. Recuerden, nosotros, una vez más, no estamos haciendo un dogma de fe, estamos estableciendo y estamos tomando nota poco a poco de lo que nosotros estamos viendo paso a paso a lo largo de las profecías, ¿correcto? Entonces, el principio es este. Vamos sin prejuicios a la palabra y vamos construyendo en función a lo que vemos en la palabra de Dios. Entonces, hicimos, y les voy a mostrar hasta dónde llegamos en ese momento. Nosotros vimos un calendario y lo voy a compartir ahorita. Vimos este calendario en el cual establecimos eventos que se referían al pueblo de Israel. Estos eventos se refieren al pueblo de Israel y estaba claro que se referían al pueblo de Israel porque, porque partimos desde la profecía de las 70 semanas y vimos en qué momento hablaba Dios o Jesús y a quién hablaba. Entonces, estos eventos están limitados, o sea, son eventos incompletos, porque solamente estamos viendo el panorama de Israel, pero falta ver el panorama de la iglesia. Obviamente que hay eventos que no están aquí y que sí afectan a la iglesia, o que afectan a las naciones gentiles, las naciones paganas, ¿correcto? O al pueblo que no tiene a Jesús como Señor, descontando a los judíos, ¿no? Entonces solamente tenemos ahorita el panorama de los judíos. Vamos a empezar a agregar eventos a nuestro cronograma. De repente en un principio no vamos a saber en qué lugar lo vamos a poner, pero vamos a ir agregando eventos y vamos a tratar de colocarlos en el tiempo, ¿correcto? Entonces, con eso en mente, nosotros estábamos leyendo profecías y nuestro texto principal estaba en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos del 13 al 18. Ustedes se acuerdan, en 1 Tesalonicenses, lo voy a leer porque está enmarcando lo que estamos estudiando, ¿no? 1 Tesalonicenses, el capítulo 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos
del 13, en adelante, ¿no? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Perdón, un ratito. Ya. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Noten la palabra, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, está hablando un evento, está poniéndonos un marco en el tiempo. ¿Se han dado cuenta? La venida del Señor. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice, y lo leímos la semana pasada, en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Miren, la idea de Dios es santificarnos por completo. Y todo vuestro ser, como para que no lo pongamos en duda, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida del Señor. Este pasaje se conecta con el anterior que hemos estado leyendo. Porque recuerden, dice los que habremos quedado para la venida del Señor, ¿no? Y este pasaje que nos dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendamos algo. La Biblia habla de una salvación integral. Muchas veces los cristianos predicamos mal, predicamos acerca de una salvación solo a nivel de nuestro espíritu. Pero la Biblia no habla de una salvación solo a nivel de nuestro espíritu. La Biblia no habla de que, ok, aquí tenemos nuestro cuerpo, está muerto, nos morimos y nos vamos en espíritu y en espíritu estaremos por la eternidad con el Señor. No dice eso. La palabra de Dios habla de una salvación completa del hombre. Dios nos hizo seres trinos, a su imagen y conforme a su semejanza. Seres de tres partes. Somos espíritu, alma y cuerpo, así como el es trino, el Dios el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, igual como Dios es trino, nosotros hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Y la muerte que cuando entró la muerte y afectó a los hombres, ¿no? Esa muerte que afectó a los hombres, afectó en espíritu, en alma y en cuerpo. Y entonces la salvación de Dios está provista en esos tres ámbitos, en esas tres áreas. La salvación está provista para afectar a nuestro espíritu. Lo primero es nuestro espíritu. Salvar nuestra alma, afectar nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y salvar nuestros cuerpos. Si nosotros leemos en Romanos el capítulo 5, vamos a Romanos, el capítulo 5, el versículo 12, hay una revelación de esto, ¿no? Romanos, el capítulo 5, el versículo 12.
Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y nosotros entendemos esto. Un hombre. Nosotros entendemos esto. Un hombre, Adán, un hombre, hizo entrar el pecado al mundo y el pecado trajo la muerte a todos los hombres. ¿Correcto? Pasó de un hombre a otro. La muerte invadió toda la humanidad y eso causó primeramente la muerte física. Vemos que en el relato bíblico el hombre no estaba diseñado para morir. Sin embargo, a causa del pecado, el hombre murió físicamente, pero era porque la esencia de su ser estaba muerta. O sea, la muerte no solamente afectó a su cuerpo físico, su espíritu, su alma, su cuerpo, todos estaban condenados por la muerte. Pero la palabra de Dios no se queda ahí, ¿no? Por un hombre entró la muerte al mundo, entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero ¿qué habla después en el mismo Romanos, en el capítulo 5, versículo 17? Estábamos en el 5:12, ¿no? Ahí está el 5:12, y en el 5:17 nos dice, pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Miren, aclara, en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Noten cómo lo dice. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en espíritu. ¿Así dice? No, no dice reinarán en espíritu. Dice reinarán en vida. Reinarán en vida. No habla de un estado espiritual en el cual tú reines. Dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Cuántos han recibido la abundancia de la gracia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Hemos recibido la gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. No porque nosotros lo merezcamos, ¿no? Sino porque Él nos lo dio todo. Jesús pagó el precio, por gracia somos salvos. Y por esa gracia de Jesucristo, nosotros hemos recibido esa abundancia de gracia y el regalo de ser hechos justos. No por obras, sino por su amor. Sí, 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él, en Jesucristo. Somos la justicia de Dios, somos justificados gratuitamente por la obra de Jesús. Entonces, si hemos sido justificados, si hemos recibido la abundancia de la gracia, ¿qué dice la palabra? Reinarán en vida. Y para reinar en vida, ¿qué necesitas? Tu cuerpo. Necesitamos nuestro cuerpo. Y es por eso que aquí habla, ¿no? Hemos leído en 1 Tesalonicenses 4, dice de que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿De dónde los va a traer? ¿De dónde los va a traer? En Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. En Filipenses 1,
21 Pablo está hablando y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Voy a ir aclarando ciertos puntos a veces doctrinales, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniéndose deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo estaba haciendo una aclaración en cuanto a su necesidad, a sus deberes con la obra. Él sabía a dónde iba a ir si él partía de este mundo. Él sabía, como el Señor Jesucristo lo dijo en Juan 14, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para ustedes, ¿no? Y luego vendré y les recogeré hacia mí mismo para que estén conmigo para siempre. Tenemos una promesa de Jesús. Pablo entendía claramente lo que esa promesa significaba y entonces él entendía, si yo salgo de este cuerpo, voy a estar en la presencia de Jesús. Noten cómo lo escribe, ¿no? Noten cómo él lo pone. Dice, mas si el vivir en la carne, o sea, el seguir vivo, resulta en beneficio de la obra, el ministerio, el seguir predicando el evangelio, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, ambas cosas me jalan de un lado a otro, me tienen contra la pared. Ambas cosas, ¿no? ¿Qué cosa? Uno era el beneficio de la obra y otra era el deseo que él tenía. Dice, teniendo deseo de partir. ¿Para qué quería partir? Hay muchas personas que han leído Primera de Tesalonicenses, el pasaje que leímos hace un momento, Primera de Tesalonicenses 4, específicamente el versículo 14, donde dice, vamos a verlo, Primera de Tesalonicenses 4, el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Voy a poner un ajuste doctrinal. Hay personas que piensan, como ahí dice, ¿se ve el versículo? Espero que sí. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, por ahí hay una doctrina en la que dice que los que han muerto, los que murieron siendo creyentes, en este momento están dormidos y van a despertar en el momento en que Jesús los llame, ¿no? El momento que dice, ¿no? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo, y la doctrina dice ahí, todos los muertos en Cristo, todos los cristianos, todos los creyentes que han muerto antes, están dormidos en este momento. Y cuando el Señor Jesús descienda, ¿no? En ese momento va a sonar un gran despertador celestial, una gran trompeta. Dios va a poner un ángel en los oídos de todos los muertos que toque una gran trompeta y todos esos muertos que estaban dormidos se van a despertar. Esa es la idea, la doctrina. ¿Por qué? Porque están leyendo el versículo 14. Pero hizo una aclaración la semana pasada. Entendamos la palabra de Dios. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Eso es lo que significa la palabra muerte. La palabra muerte significa separación. Nosotros sí, toda persona, creyente o incrédula, cuando
parte de este mundo, sí hay una muerte, hay una separación, porque su espíritu y su alma se separan de su cuerpo mortal. Hay una separación, existe una separación, ¿correcto? Hay una muerte. Eso es indudable. Pero cuando habla la palabra de Dios que el que tiene al Hijo tiene la vida, significa, si la palabra muerte significa separación, ¿qué significa la palabra vida? Y vida eterna. Vida significa unión, comunión. Vida eterna, estar en perfecta comunión. ¿Correcto? Eso es lo que significa. La palabra muerte significa separación, la palabra vida significa reunión, comunión. Estoy hablando en el contexto bíblico. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿No? El que tiene al Hijo no verá muerte, no se separará de Dios, pero sí va a haber muerte física. ¿Correcto? Entonces la palabra de Dios cuando habla de la muerte de un creyente, nunca usa la palabra muerte. Utiliza entregó el espíritu, utiliza durmió. ¿Por qué? Porque para este mundo natural, este mundo físico, durmió pues. Sus ojos se cerraron. Me dejo entender. Para este mundo físico. Pero Pablo lo pone claro, ese pasaje que estuvimos viendo en Filipenses, ¿no? Pablo lo pone bien claro, ¿no? Cuando él dice, porque si creen, bueno, perdón, vamos a verlo acá en Filipenses, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y dormir en la esperanza que Cristo me despierte, dice así. No, él entendía que en el momento en que duerma de este mundo, en ese momento inmediatamente iba a estar en la presencia del Señor. Dice, teniendo deseo de partir. ¿Por qué quería partir? Porque quería estar con Cristo. No quería estar durmiendo todo ese tiempo. No sé si me dejo entender claramente. Pablo que escribió Filipenses, correcto. Si hubiera una diferencia, una confrontación, sería Pablo contra Pablo. Pero Pablo que escribió Filipenses, dando una carta de ánimo, perdón, que escribió Tesalonicenses, ¿no? Dando una carta de ánimo a los griegos creyentes de Tesalónica, para que no tuvieran la mentalidad del mundo. ¿Cuál era la mentalidad de los griegos? Una vez muerto, ya no hay esperanza. Pero Pablo les escribe y les da un mensaje de esperanza. Su mensaje de esperanza es, no acaba allí, los van a volver a ver. Los que estemos acá vivos no precederemos a los que durmieron en él. Los que durmieron de este mundo, pero están con él. Por eso la palabra de Dios dice, traerá. Para traer, no dice la palabra de que Jesús viene a despertar. No, dice que traerá con él. ¿Qué es esto de traer si es que no están con él en este momento? Va a traer con él a los que durmieron de este mundo en él, pero que ahora están con él en su presencia, y esos van a venir con el Señor Jesucristo, y lo que va a ocurrir es que va a haber una resurrección de su cuerpo. Vamos a seguir viéndolo, ¿no? Para que quede esto claro. Leímos 2 Corintios 5, del 1 al 10.
quiero que quede el pasaje bien claro, la idea bien clara. No estamos tratando de crear una doctrina. Estamos viendo lo que la palabra de Dios dice. Según de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre se refiere obviamente a nuestro cuerpo, este tabernáculo que nos contiene a nosotros. Recuerden, somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en este cuerpo. Que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, se desintegre, se queme, se malogre, ¿no? Lo aplaste un camión, lo que fuere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. ¿Qué es revestido, no? Vestirte encima, ¿correcto? Porque pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. Nadie quiere, todos, por más que digamos que no, los creyentes tenemos una esperanza maravillosa, ¿no? Todos, a nadie le gustaría perder su cuerpo. ¿Me dejo entender? De todas maneras hay cierto apego que le tenemos a este saco de huesos y carne, ¿no? Que funcione bien o funcione mal, hay cierto apego que le tenemos, ¿no? Entonces decimos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo no mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto es Dios, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, ha puesto su Espíritu en nosotros para que tengamos expectativa. Así que, como tenemos su Espíritu en nosotros, tenemos una esperanza maravillosa, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos aquí en este mundo físico con este cuerpo, con este tabernáculo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Hace la aclaración, ¿por qué estamos ausentes del Señor? No porque el Señor no esté con nosotros, sino porque nuestros sentidos naturales no lo ven. Lo percibimos a nivel de nuestro espíritu, tenemos las arras del Espíritu Santo en nuestro interior, a nivel de nuestro espíritu lo percibimos, pero nuestros sentidos naturales no lo ven. Entonces, si se refiere a nuestros sentidos naturales, realmente nosotros andamos por fe, no porque lo veamos. Por fe, no por vista. Pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Una vez más, sigue siendo Pablo el que está hablando, ¿no? Más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Está diciendo lo mismo que leímos en Filipenses. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a tratar de poner un resumen a lo que hemos puesto, a lo que hemos visto hasta ahora. Un pequeño resumen. Recuerden que estamos recopilando datos. Todavía estamos recopilando datos. No hay forma que los pongamos en un orden definido. Primeramente, vemos de que para la venida del Señor va a haber un evento, la resurrección de los creyentes muertos. ¿Correcto? No puedo decir, no puedo generalizar y no puedo decir que va a ser la resurrección de todos los muertos. No puedo decir porque el texto no me lo permite. Los textos que hemos leído no lo permiten, no permiten afirmar eso. Lo que permite, recuerden, cuando leímos en Tesalonicenses,
en 1 Tesalonicenses, ¿de qué estaba hablando? Es una carta de aliento por las pérdidas que podían haber tenido los creyentes, ¿no? Entonces le dice, los que estamos aquí, los que hayamos quedado para la venida del Señor, ¿no? No precederemos a los que durmieron en él, porque cuando Él venga con voz de mando, con voz de arcángel, hará una llamada, vendrá trayendo, recuerden que también hay un evento, cuando Él venga va a traer con Él a los que durmieron en Él, ¿correcto? Y entonces, con voz de mando, ¿no? Con voz de arcángel, ¿no? Va a venir con trompeta de Dios, va a venir y los muertos en Cristo, los que están viniendo con Él, van a tomar un cuerpo, van a recibir un cuerpo. La salvación se va a consumar en ese momento, por completo. Van a ser salvos espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros, o los que hayamos quedado para ese tiempo, ¿no? Los que hayan quedado para ese momento, que estén vivos, también vamos a ser arrebatados con Él. Va a haber una transformación también. ¿Correcto? Entonces, vemos un evento. Habla aquí de una transformación, resurrección de los muertos creyentes, ¿no? Como les digo, no estoy yendo contra ningún dogma, ninguna doctrina. Estoy viendo exactamente lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice, y lo vuelvo a leer, ¿no? En 2 Corintios, ¿no? Perdón. Se me perdió el pasaje. Un segundo. Ya. 1 Tesalonicenses. Estábamos, ¿no? Miren, estamos definiendo eventos. Va a haber un evento para la venida del Señor, en el cual dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primer evento, resurrección de los muertos en Cristo. Primer evento, resurrección de los muertos en Cristo. Y dice, segundo evento, vamos a juntar dos eventos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Para recibir al Señor, por si acaso tengamos duda de lo que significa, dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Noten lo que dice, ¿no? Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Va a haber un arrebatamiento? Sí, por si lo dudamos, ¿no? Para recibir al Señor en el aire. Eso significa vamos a flotar, vamos a ser arrebatados, vamos a ser levantados de alguna manera. ¿Cómo? No lo sé. ¿Tengo que ajustarme a las películas de Hollywood? No necesariamente. Pero acá, recuerden, cuando vimos uno será tomado, uno será dejado, ¿no? Establecimos que eso se refería a Israel, ¿correcto? No estamos hablando del mismo evento, estamos hablando de otro evento. No puedo tomar yo la idea de ese evento para aplicarlo acá. Obviamente Dios suele actuar de la misma manera, ¿correcto? Pero este evento tiene que ver con la iglesia, no con Israel. Está hablándole, ¿a quién le está hablando? ¿Qué estamos leyendo? Primera de Tesalonicenses, ¿correcto? Los tesalonicenses eran los griegos creyentes que vivían en Tesalónica. Tesalónica, que era Grecia, era una de las provincias griegas.
Entonces, esto no está hablando a los judíos, esto está hablando a los creyentes que venían desde los gentiles, a la iglesia de Tesalónica y a todas las iglesias, ¿no? Y entonces, ahí habla de, y ahí, esta es la palabra puede ser clave para muchos, puede ser despreciada por otros, todo depende de la doctrina que tengan. Habla de la palabra arrebatamiento. ¿Qué significa la palabra arrebatamiento? Según la RAE, la Real Academia Española, significa quitar con violencia. Serán quitados de golpe, ¿correcto? Entonces ahí habla una palabra arrebatamiento. La gran pregunta y el tema doctrinal aquí es, ¿cuándo? Dice que va a ser antes de la venida del Señor, para la venida del Señor, ¿cierto? Lo dice, ¿no? Lo hemos estado viendo en todos estos pasajes. ¿En qué momento? ¿Qué tanto antes? ¿En el momento de la venida? ¿Un poco antes? ¿Unos años antes? ¿Cómo va a ser? Hasta ahora no vamos a especular, vamos a ver los hechos concretos. Va a haber un evento, resurrección. Primer evento, resurrección de los creyentes muertos. Segundo evento, una transformación en cuanto a nosotros. Y vamos a ser arrebatados. ¿Correcto? Eso está claro. Lo que no está claro es exactamente en qué momento. ¿Y por qué recalco esto? Porque nosotros hemos visto que van a haber varios eventos en el calendario judío. Hay el tiempo de los gentiles. Yo entiendo que esto debería de ser al final del tiempo de los gentiles, o el tiempo de la iglesia. Pero la pregunta es, nosotros hemos visto en nuestro calendario, y voy a poner el calendario para refrescarnos la memoria, nosotros hemos visto en nuestro calendario, hemos visto ahí, después de la crucifixión, hay la gracia que contiene la caída de Jerusalén, y después de la caída de Jerusalén viene el tiempo de los gentiles, y hay la tribulación y la gran tribulación. Yo he puesto el tiempo de los gentiles en nuestro gráfico, lo he puesto paralelo con la gracia. Pero no hay nada que me diga que el tiempo de los gentiles no se va a extender hasta la tribulación y la gran tribulación. De repente el tiempo de los gentiles abarca hasta el borde de mi cuadro ese rojo, abajo, donde está la segunda venida. Yo no sé, hasta este punto no lo tengo claro. Es por eso que hay quienes dicen, ¿no? Este tiempo de los gentiles, ese tiempo gris que se ve ahí, se podría extender para ser paralelo, tener una parte con la parte verde de la gracia, ser paralelo con la tribulación y llegar a tomar toda la gran tribulación y recién darse justo para cuando se da la segunda venida. Eso es importante determinarlo porque dependiendo de hasta dónde abarque el tiempo de los gentiles, es que podemos nosotros decir si la iglesia pasará por la tribulación, por la gran tribulación, o no va a pasar por la tribulación y la gran, gran tribulación. ¿Dónde? ¿Qué va a pasar? Hay varias doctrinas en cuanto a esto, ¿no? Y cada cual tiene las personas que están a favor y las personas que están en contra, ¿no? Hay la teoría de un rapto o un arrebatamiento. Convenientemente, antes, recuerden, no estoy apoyando ninguna posición, ¿correcto? Como no estoy apoyando ninguna posición, puedo ser sarcástico con todas. Porque después vamos a ver si hay forma de determinar quién está en lo cierto o no. Pero ya, digamos, hay una doctrina que convenientemente pone este arrebatamiento del cual hemos hablado antes de la tribulación.
Es decir, tal y como yo lo he puesto en mi cuadro. Si yo lo he puesto en mi cuadro así, no es por decir que el arrebatamiento es antes de la tribulación, porque yo he puesto mi cuadrito celeste, perdón, mi cuadrito gris, plomo, del tiempo de los gentiles, lo he puesto acabando, que acaba a la altura de la tribulación. Lo he puesto así porque está ahí y bueno, tenía que poner texto abajo, ¿no? En realidad, no estoy queriendo decir de que ahí acaba el tiempo de los gentiles. Es más, si yo soy sincero, el tiempo de los gentiles no significa tiempo de la iglesia, significa tiempo de los gentiles. Eso quiere decir que la iglesia puede que esté todo el tiempo de los gentiles, puede que el tiempo de los gentiles esté hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, y puede que la iglesia esté todo el tiempo de los gentiles, como puede que no. Todavía eso no lo tenemos claro. Pero, primera posición, hay un arrebatamiento, este arrebatamiento antes de la tribulación. Segunda posición, no, la iglesia va a pasar la tribulación. ¿Cuál es la tribulación? Los 3 años y medio primeros, ¿no? 3 primeros años y medio, 3 y medio años de inicio de la semana 70 de Daniel, ¿no? Y entre el punto, una vez que se manifieste el anticristo a los 3 años y medio, entonces la iglesia va a ser arrebatada y no va a pasar la gran tribulación. Y la tercera posición es que la iglesia va a pasar la tribulación y la gran tribulación como cualquier judío. Son tres posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en base a qué podemos nosotros situarlo? Bueno, vamos a seguir asentando, vamos a seguir estudiando. Nos quedamos viendo en Primera de Tesalonicenses, estábamos perdón, se me han movido un poco los eventos aquí. Estábamos viendo Filipenses 1:21, 2 de Corintios 5, vamos a Juan el capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto. Seguimos viendo versículos que recalcan lo que hemos estado viendo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay un detalle que me había olvidado cuando nosotros leímos 2 de Corintios 5, del 1 al 10, ¿no? En 2 de Corintios 5, versículo 10, voy a leer desde el 6. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, porque tenemos esa confianza, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario, voy a meter un evento más, porque es necesario que todos nosotros. Pregunta, ¿a quién está hablando este pasaje? Este pasaje está hablando a los creyentes, ¿correcto? Está hablando a la iglesia de Jesucristo,
a los creyentes en Jesucristo les está hablando y dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros, no dice que todos los otros, dice que todos nosotros, correcto, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? ¿Saben qué? Sí hay un tribunal para nosotros. Los creyentes vamos a pasar por un tribunal. Vamos a ver más adelante para que no en este momento, por si no llegamos a acabar este tema, para que nadie tenga pesadillas en la noche, ni piense de repente se muere siendo cristiano y se va al infierno. Les adelanto, queda pendiente de demostración, les adelanto que este tribunal de Cristo no es para condenación. Sí, vamos a dar cuenta. Miren lo que dice, bien lo que dice, ¿no? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Correcto? Es un tribunal para que recibamos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para todos los que, sinceramente, yo siempre he predicado de la gracia del Señor. Hoy en día hay todo un movimiento de la gracia, ¿no? Hay todo un movimiento de la gracia. No sé en qué momento la iglesia descubrió que había una gracia. Siempre ha habido la gracia. O sea, sí, la palabra lo dice claramente en Efesios 2:8, ¿no? Porque por gracia somos salvos. Por gracia, favor inmerecido. Todo lo que recibimos del Señor es por gracia, ¿no? Hoy en día hay un movimiento fuerte acerca de la gracia, pero quiero poner un punto, una aclaración ahí. Hay un tribunal de Cristo. Sí, es cierto, somos salvos por gracia. La palabra de Dios también nos dice en Gálatas el capítulo 5, porque a libertad nos llamó el Señor. Solamente que no usemos esa libertad como ocasión para la carne, sino amaos los unos a los otros. A libertad fuimos llamados, no a libertinaje. Y yo entiendo que nosotros somos salvos por gracia. Eso no significa que podamos vivir de cualquier manera. No significa que, ya, por gracia soy salvo. Entonces, yo puedo acá, como ya es por gracia, ya está pagado por gracia, puedo vivir de cualquier manera. Si alguien se llama a sí mismo cristiano y tiene esa idea de que porque vive por la gracia de Dios, puede vivir de cualquier manera, se equivoca totalmente. Es más, sí, somos salvos por gracia, pero vamos a recibir algo cuando estemos delante de la presencia del Señor. Eso no significa que vamos a perder nuestra salvación, pero sí hay un tribunal de Cristo, y lo dice bien claro, es un tribunal en el cual cada uno va a recibir según lo que haya hecho en él mientras estaba en el cuerpo. Lo que tú haces mientras está en este mundo cuenta. ¿Saben qué? Yo quiero recibir galardones. No quiero quedarme, ya, sí, pues, sí, te di tantos talentos y bueno, no los utilizaste. Yo quiero recibir galardones. Pablo, cuando iba a morir, él decía, me está preparada, me está separada mi corona, ¿no? Él tenía expectativa de coronas, correcto. Y este tribunal de Cristo
No es para perdición, porque ya somos creyentes, pero vamos a leer en otros pasajes de que sí puede suceder que hayamos construido en este mundo grandes cosas y todo lo que nosotros hayamos hecho va a pasar por fuego. Entonces, si lo que construimos fue oro, piedras preciosas, se va a mantener. Pero si construimos heno, hojarasca, obras muertas, sin sentido, si solamente pasamos esta vida tratando de satisfacernos a nosotros mismos, de alguna manera que incluso podría parecer piadosa, ¿no? Podría parecer santa, ¿no? ¿Saben qué? Eso va a pasar por la prueba de fuego, por el tribunal de Cristo. Y si esa obra, heno, hojarasca, se quema, el que la llevó va a sufrir la pérdida. Aunque él mismo sea salvo, dice la palabra, como por fuego. Ese pasaje lo vamos a ver después. Pero entonces queda claro, va a haber una resurrección de los muertos en Cristo. Segundo, va a haber un arrebatamiento de los que hayan quedado. Obviamente tiene que haber una transformación. Y número 3, va a haber un tribunal de Cristo, por el cual todos vamos a pasar. No es un tribunal para perder la salvación, pero sí es un tribunal en el cual vamos a dar cuenta delante de nuestro Señor de lo que hicimos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Qué quieres recibir tú cuando llegues a la presencia del Señor? Bien, buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿O quieres que te digan siervo malo y negligente? Vas a entrar, pero no me gustaría oír esas palabras, ¿cierto? Bueno, entonces seguimos con eso, ¿no? Estábamos en Juan, en el capítulo 5, versículo 28. Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es el mismo evento. Pero ahora vamos a agregar algo. ¿Se acuerdan que les dije que podíamos hablar de resurrección de los muertos creyentes? Vamos a agregarle algo. Esto es lo que dice el Señor Jesús. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay una resurrección de vida y hay una resurrección de condenación. Seguimos con la misma idea. Romanos capítulo 8, versículo 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, y estamos hablando de la resurrección del cuerpo, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿cuál es la condición? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, esa es la condición. Si el Espíritu Santo, el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, está en ti, si como dice Efesios 1:3, has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa por haberle entregado tu vida a Jesús, por haber hecho una confesión de fe, como dicen Romanos, el capítulo 10, el versículo 9 y 10, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees, sabes en tu corazón que Él pagó el precio completo por ti, que Dios le resucitó de los muertos, que el sacrificio por ti fue completo, serás salvo. Su espíritu entra en ti. Entonces dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará,
os dará vida de nuevo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Está hablando de un evento. Muchas veces hay personas que toman este versículo, el versículo 11, para sanidad. No es el contexto. No se refiere a sanidad. Se refiere a este evento, ¿no? Es el evento de la resurrección de nuestros cuerpos. Va a vivificar, va a cambiar nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos van a ser transformados. En 1 Corintios 15, versículo 35, 1 Corintios 15, versículo 35, nos lo recalca. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras es como una semilla, ¿no? Tú siembras una semilla, la plantas en tierra y la semilla tiene que morir, la semilla muere para que nazca la planta, ¿no? Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y aquí viene la aclaración. ¿Cómo va a ser el cuerpo que vamos a recibir entonces en ese momento? ¿Y cómo nos vamos a ver? Esa es otra pregunta interesante. ¿Qué pasa si alguien partió de este mundo teniendo 10 años? ¿Y qué pasa si alguien partió de este mundo teniendo 105 años? ¿Cómo se va a ver entonces? Si yo vivo hasta los 105, 110 años, ¿no? Y tengo todo mi cuerpo deteriorado por el tiempo. Pablo decía, ¿no? Que nuestro hombre exterior se va desgastando y de hecho se desgasta, ¿no? Aunque nuestro interior se renueve de día en día. De repente nuestro hombre exterior está recontra desgastado, ¿no? O de repente está con unos volúmenes que no quisieras tener. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero bueno, me cae a mí también. Pero el hecho es, ¿cómo va a ser ese cuerpo? Miren lo que dice. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Es decir, este cuerpo corruptible, ya este cuerpo va a morir, va a desaparecer, pero vamos a recibir un cuerpo incorruptible, un cuerpo que está diciendo, un cuerpo que no se envejece. ¿Correcto? Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y aquí la aclaración. Así también fue escrito. Fue hecho el primer Adán, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Adán era alma viviente. Pero el postrer Adán, es decir, Jesús, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales,
y cual el celestial, tales también los celestiales. ¿Cuál es la aclaración? ¿Quieres saber cómo va a ser tu cuerpo? No cómo te vas a ver, pero si tú lees los evangelios, vas a darte cuenta que cuando Jesús resucitó, el primogénito de entre los muertos, el primogénito, cuando Jesús resucitó, su cuerpo era un cuerpo especial, era un cuerpo físico, podía comer, ¿cierto? Los espíritus no comen, pero Jesús podía comer, comía con ellos, ¿no? Les preparaba, ¿se acuerdan? Una vez estaban en la barca y Jesús apareció ahí en la playa y ya les tenía pescado para cuando llegaran a la playa, ¿no? Ya les estaba cocinando. Pero, sin embargo, atravesaba paredes. Era un cuerpo especial. Ascendió al cielo. No tenía limitaciones físicas. Sin embargo, sí podías tocarlo. Podías meter tu dedo en las heridas de las muñecas de las manos, o podías meter tu mano en el costado. Tenía un cuerpo físico, pero ese cuerpo físico no estaba regido por las leyes de este mundo, no estaba limitado por las leyes físicas. Atravesaba paredes, se movía de un lado a otro, no tenía limitaciones. Era un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo te espera a ti y a mí. Sea que partamos antes, sea que durmamos a este mundo y estemos vivos para el Señor y vengamos con Él en ese momento y recibamos nuestro cuerpo de gloria de nuevo, ¿no? No el cuerpo que tú dejaste, no el cuerpo que se pudrió en un ataúd, ¿no? Sino un cuerpo nuevo, glorificado, o que nosotros estemos aquí y nuestro cuerpo sea transformado. Entonces, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. Tenemos una esperanza maravillosa. Se nos acabó el tiempo ya hace varios minutos. Continuamos con esto la próxima semana. Recuerden, si tienen alguna duda, vayan anotándola. Pónganme en los comentarios cualquier pregunta, porque vamos a tratar de contestarla, ¿no? Que tengan una semana maravillosa. Les amamos. Pásenla bien, gócense con el Señor, sepan que el Señor es el que los libra de cualquier dificultad, porque Él es poderoso para salvar, para bendecir, poderoso para sacar del hoyo tu vida y para coronarte de favores y misericordias. Tengan una linda semana. Nos vemos, para los que son de la iglesia, domingo a las 11 de la mañana, aquí por Facebook, ¿no? Y luego en YouTube, o si no, hasta el próximo miércoles a las 8:30 de la noche. Nos vemos. Bendiciones.